Saludos de nuevo, familia, bienvenido querido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Seguimos con la última entrevista en este contexto de las entrevistas dedicadas a la Expo Vida Consciente y contamos para ello con Fernando Malcún y esta entrevista que hemos titulado Las reglas que ordenan tu realidad y tu vida. Nuestro invitado es investigador y conferencista colombiano con antecedentes impresionantes, autor de libros como Física Cuántica y Espiritualidad, Anatomía de los Cuerpos Etéricos y Astral, Isaac Balan. En realización, además de documentales, dicta talleres también sobre ciencia y espiritualidad, la evolución de la consciencia, la estructura de la mente y la función del ego, las leyes del universo, física cuántica y alquimia, la cultura maya y la cultura egipcia en diferentes ciudades de América y Europa, entre otros. Ahora vamos a estar con él y con esta interesante entrevista, pero antes me quiero dirigir a vosotros, familia de Mindalia, para que en cualquier momento de esta entrevista, de este directo, dejéis vuestras preguntas con el formato habitual. Escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado y que nos va a contestar pues en algún momento de esta entrevista cuando podamos introducirla. Vamos a dar paso ya a nuestro querido invitado. Gracias, Fernando, por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenido. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Ayer, quiero que sepa la familia que ayer estuve un ratito con Fernando, desde la distancia, preparando las cuestiones técnicas y bromeando con él porque estaba apuntándose un recordatorio en el móvil con la hora de la entrevista. Recuerdo que le dije que cuando una persona se rige por las reglas trascendentes, a veces se le van olvidando las mundanas, las más cotidianas. Entonces, Fernando, las reglas que ordenan tu realidad y tu vida, no estamos hablando de la educación, no estamos hablando de la religión, de la cultura, la familia, y todos esos deberes que de alguna manera empleamos cada día como ciudadanos para interactuar en sociedad. ¿Cuáles son esas reglas entonces que nos trascienden? Bueno, el universo tiene muchas reglas. Ahí están las leyes del universo, están diferentes, las leyes del amor, están las leyes de la naturaleza, está la ley de la armonía, hay muchísimas reglas que controlan la realidad. Creo que una de las cosas es que tiene que ver con las reglas que tenemos que poner en consideración, es todo lo que tiene que ver con el movimiento de la mente en la realidad en la que nosotros existimos. De eso se va a tratar mi conferencia en Expo Conciencia, que tiene que ver con la glándula pineal y con la oscuridad y lo que produce, las reglas que cambian cuando la mente y la glándula pineal produce una sustancia que se llama dimetiltriptamina, que le permite a la mente salir del cuerpo físico y visitar otras dimensiones de esta realidad. Mira, voy a estar hablando de una cosa que se llama el rayo despendejador. El rayo despendejador es un evento de destino muy fuerte que le sucede a un ser humano con el objeto de hacer que su ego colapse, normalmente por la pérdida súbita de un apego, hace que la persona entre en la noche negra del alma y que viva una serie de procesos transformadores importantísimos. Entonces, cuando uno nace, le instalan a uno un sistema de creencias que tiene muchísimas información, muchos prejuicios, falsas creencias, limitaciones mentales, y el universo, para ayudarlo, tiene dos métodos. Uno se llama el método del sufrimiento a través de cómodas cuotas mensuales de sufrimiento, en el cual una persona
repite el mismo error consecutivamente con consecuencias cada vez más intensas. Y el segundo método es el del evento destino o del rayo despendejador, que sumerge a la persona en la noche negra del alma con el objeto de saturarlo de sufrimiento, permitir que la mente acepte que no sabe cómo manejar la realidad y en ese momento toca fondo, recibe ayuda de la arriba y comienza un proceso de transformación en el cual nace un nuevo ego, un ego más trascendente, más espiritual. Ese es el tema de la conferencia que voy a dictar, del taller que voy a dictar allá. También voy a estar dictando otro taller que tiene que ver con la salud. Tiene que ver, es para recuperar la salud y es básicamente comprender la función que tiene la enfermedad en la vida del ser humano, porque eso es esencial para la sanación. O sea, el universo enseña por contraste entre salud y enfermedad, entre soledad y compañía, entre riqueza y abundancia. Ese contraste le enseña al ser humano en qué está fallando. La enfermedad tiene esa función también, mostrarle al ser humano de qué manera está manejando mal la mente, porque es el resultado del mal manejo de la mente lo que produce la enfermedad. Entonces, las causas de la enfermedad, por supuesto, siempre están en la mente, en falsas creencias, en conductas autodestructivas, en supersticiones, en egoísmos o en reactividad instintiva que necesitamos corregir. La enfermedad no sucede por casualidad, es una correspondencia de aprendizaje. Por eso, para sanar hay que actuar sobre la mente y en esta conferencia veremos los pasos más importantes para lograrlo. Además de eso, como te dije al comienzo, voy a estar hablando sobre la activación espiritual de la glándula pineal. O sea, la glándula pineal es la glándula más importante, es la glándula maestra del cuerpo y ella produce una serie de sustancias. La primera de ellas se llama serotonina. La serotonina es la que genera bienestar y permite que la persona se sienta muy bien. Es una hormona, es una hormona que produce un estado maravilloso en el interior del ser humano, un estado de bienestar. La serotonina se convierte en melatonina, que también la produce la glándula pineal, con el objeto de hacer que el cuerpo descanse, que la mente se serene y que el hombre pueda entrar a dormir, a descansar. Y la dimetiltriptamina se produce cuando la persona está en total oscuridad. Es una sustancia muy poderosa que eleva la frecuencia vibratoria, amplía el rango de percepción de los sentidos hacia de lo físico a lo etérico y a lo astral, fortalece la memoria y la capacidad de procesamiento cerebral. Es una energía tremendamente poderosa que genera estados más lúcidos, más conscientes y que permite hacer, primero que todo, permite el sueño ordinario. El sueño ordinario es aquel sueño, la pineal secreta un poquito de dimetiltriptamina y hace que la mente entre en sueño ordinario. El sueño ordinario es aquel en el que tú ves como si fuera detrás de una cámara lo que está sucediendo. No sabes que estás soñando, no sabes quién eres tú. Un poquitico más de dimetiltriptamina y entras en sueño lúcido. El DMT te permite experimentar sueños lúcidos en los que eres consciente de que tú estás soñando. Ves tu cuerpo, te reflejas en los espejos y en el agua y tienes clara conciencia que estás soñando. Como estás consciente de que estás soñando, perdón, tienes acceso a tus recuerdos y puedes grabar lo que sucede en el sueño, en tu memoria, y recordarlo vívidamente al día siguiente al despertar. Los sueños lúcidos están llenos de metáforas que te revelan miedos, traumas, fobias, frustraciones, necesidades. Es la manera como el inconsciente se comunica con el consciente, deseos reprimidos, y te permite encontrar soluciones y resolver
traumas, etcétera, para encontrar la felicidad que anhelas. Entonces es una herramienta muy importante. Un poquitico más de dimetiltriptamina y puedes hacer un viaje astral. El DMT expande el rango de la percepción de los sentidos hacia las dimensiones superiores, que normalmente es un espectro normalmente invisible, facilitándote a tu mente viajar por los 7 planos de la dimensión astral. Son mundos fosforescentes y escenarios de extraordinaria belleza en realidades paralelas, habitados por seres de luz con los que la persona puede interactuar. Entonces, la glándula pineal cumple un papel importantísimo en la espiritualidad. Permite también el DMT hacer regresiones en la que es posible que tu yo superior o tu maestro ascendido te permita ver una vida pasada, revivir una vida pasada. O sea, te abren los registros akáshicos, permitiéndote una experiencia transpersonal a una vida que viviste en el pasado, en una época distinta, en un lugar distinto, con distintas relaciones. Entonces, todos esta sustancia es producida solamente cuando la pineal detecta, porque la pineal es un sensor que detecta cuando hay luz visible. Mientras esté en oscuridad, mientras haya oscuridad, la pineal puede secretar o transformar la melatonina en dimetiltriptamina para producir todos estos estados. Entonces, en Colombia nosotros hacemos un retiro en oscuridad de 13 días. Ese retiro le permite a la glándula pineal secretar una cantidad de dimetiltriptamina y permitir un viaje interior que está reforzado con meditaciones, unas meditaciones que producen un proceso de limpieza del pasado, estado de no ser por estado de no ser, la revisión de todas las correspondencias de destino y de aprendizaje de la persona. Y un poco de esto que he estado hablando es la conferencia principal en Expo Conciencia en Los Ángeles. Bueno, Fernando, has tocado un poco todos esos puntos que vas a tocar en la Expo Vida Consciente, pero volviendo otra vez un poco al contexto que titula esta entrevista, esas reglas que hablábamos al principio que operan en nuestra vida, que ordenan nuestra realidad. Supongo que como en el derecho, el desconocimiento de ellas no exime de su cumplimiento, o que como en la física, en las reglas de la física, operan sin que nuestra conciencia forme parte de ello, ¿no? Sí. O sea, sí, claro. O sea, tú estás hablando en este caso como si fuera de las 7 leyes universales. Las 7 leyes, no tener información sobre las 7 leyes universales que ordenan todo lo que existe y sucede, siempre nos conduce al sufrimiento, porque obviamente si tú desconoces la ley, la estás violando y estás obteniendo resultados indeseados, tanto individuales como sociedad, ¿no? Entonces, la vida organizada por estas leyes superiores está diseñada para que tarde o temprano encontremos esas leyes y comprendamos el propósito de la vida, el propósito de la conciencia, el propósito del universo y el propósito de esas leyes, porque esas leyes lo que hacen es garantizar la evolución de la conciencia, garantizar que un ser ignorante e instintivo se transforme en un ser sabio e inmortal. O sea, que un ser humano se convierta en un ser de luz. Las leyes están basadas en el amor y ellos organizan el universo para que todos los seres aprendamos a crear una eternidad de armonía, ¿sí? Nosotros somos creadores y el objetivo de las leyes es convertirnos en creadores de realidades perfectas. Crear una entidad armónica que siempre esté creando armonía a su alrededor, que no esté generando conflicto, que esté en humildad, en incondicionalidad, en serenidad y sobre todo en neutralidad, porque la neutralidad es lo que permite una relación positiva con la neutralidad. Entonces, cuando nosotros tenemos información sobre las leyes del universo, pues podemos transmutar las circunstancias adversas de la vida en oportunidades y podemos comenzar a manifestar lo que tanto deseamos manifestar en nuestra vida, que es la felicidad.
Es decir, para remedar un poco la dinámica universal en nuestra vida, sabemos que en el universo funciona una absoluta coherencia, ¿no? Un equilibrio, esa homeostasis. En nuestra vida la inercia suele ser la tendencia al caos, realmente, ¿no? Más bien en nuestra vida cotidiana. Entonces, Fernando, vivir una vida cotidiana integrando el camino de expansión de nuestra conciencia supone una mayor congruencia en realidad con nuestra existencia. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que eso le llega a cada persona en su momento. O sea, mientras la persona no está lista para recibir la información le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Por eso es la frase tan famosa que dice que cuando el alumno está listo es cuando el maestro aparece. O sea, el ser humano no recibe información que le permite generar un proceso evolutivo en su conciencia hasta cuando no tiene la necesidad. Y normalmente lo que le produce la necesidad es el sufrimiento. Por eso hablaba al principio de los dos métodos que tiene la divinidad para transformar al ser humano, o la de cómodas cuotas mensuales de sufrimiento, o la de el rayo despendejador, que es el tema del taller que voy a dictar allá en Expo Conciencia en Los Ángeles. Entonces, el hecho de que un ser humano que está comenzando su proceso evolutivo de conciencia no está interesado en la espiritualidad. Requiere que haya vivido ya una serie de procesos interiores que lo interesen y que le permitan dejar de ser víctima, porque la mayor parte de los seres humanos, desafortunadamente, cuando tienen muy poca información, no saben que son los creadores de su propia realidad y adoptan un papel de víctima inocente en el cual le entregan el poder a su victimario, al victimario que escogen. O sea, que usan su poder para convencerse a sí mismos de que no tienen ningún poder. Mientras la vida esté así, es muy difícil que la persona pueda acometer un proceso de espiritualidad como el que estabas mencionando. Fernando, ese rayo despendejador, que además me gusta muchísimo la palabra del que hablas, puede ser esa catarsis que sufre un ser humano en su vida cuando llega a ese pozo oscuro, a esa noche oscura del alma y de repente no encuentra salida y toda esa circunstancia que vive le sirve para tomar otro camino y empezar en el camino espiritual. Es como un punto de inflexión, un sufrimiento que al final viene como una bendición para tomar otro camino que le corresponde y que de esta manera pueda elevar su conciencia. Así es, o sea, el universo usa un método que se llama el momento de saturación de sufrimiento. Al momento solamente cuando la persona llega al punto de saturación de sufrimiento es cuando decide cambiar, cuando se da cuenta que la vida no le está funcionando, que él creía saber, pero que no sabe cómo vivir la vida. Entonces el universo tiene que llevar sin que el ser humano pierda su libre albedrío, porque si pierde el libre albedrío, perdón, un minuto. Si pierde el libre albedrío, pierde la responsabilidad sobre su vida. Entonces el universo tiene que guiar al ser humano, pero permitiéndole que él tome las decisiones, que cometa los errores que necesita cometer para poder aprender y vaya acumulando comprensión y sabiduría sobre la realidad. Pero el punto de inflexión, como tú decías, es el punto en el momento en que el hombre, de repetirse y repetir el mismo error con consecuencias cada vez más intensas y más profundas, llega un momento en que la persona dice: yo ya no aguanto más, yo ya no quiero sufrir más. Ese momento, que se llama el punto de saturación de sufrimiento, se produce en cómodas cuotas mensuales o se produce con el rayo despendejador. El rayo despendejador es un evento súbito, la muerte del único hijo, la quema de la fábrica, un divorcio, una enfermedad terminal. Todos esos son rayos despendejadores que sacan a la persona del marasmo y la enfrentan a sí misma a ver que en realidad está en un estado de vacío espiritual. Y ese estado de vacío espiritual lo que hace es que la lleva a la noche negra del alma. Y la noche negra del alma, o como decían los alquimistas medievales, el nigredo, es lo que permite que la persona se transforme a sí misma, que pida ayuda, primero que todo, porque el rayo despendejador es fuego en la mente y el fuego es sufrimiento. Y ese fuego lo que hace es calcinar al ego, y al calcinar al ego le permite a la persona abrir la mente, y en ese momento entra en un proceso de acercamiento a la espiritualidad
a la sensibilidad y a su parte femenina, que normalmente tiene reprimida, y en ese momento llega la luz de la arriba, llega las sincronicidades y las oportunidades que los maestros siempre disponen para las personas en saturación de sufrimiento. La persona vive un profundo proceso transformador, le nace y cambia por completo la vida que llevaba. Fernando, ¿cuál es ese abismo que nos separa de esta comprensión profunda, de esta separación entre nuestro cielo y nuestra tierra? Tú hablas de los 4 aprendizajes, aquellos que van determinando nuestras creencias limitantes. ¿Es la mente maleducada quien produce realmente esta separación? Mira, lo que produce la separación son los implantes de la infancia. Nosotros entre los 0 y los 7 años nos instalan un sistema de creencias que está lleno de información falsa, de prejuicios, de desinformación, de mentiras, de dogmas y algunas cuantas verdades. El problema es que entre los 0 y los 7 años nosotros no tenemos el criterio ni la información como para decir esto es verdadero o esto es falso, ¿no? Entonces nosotros aceptamos toda la información que nos entregan nuestros padres, las personas que están a nuestro alrededor, la sociedad, el colegio, etcétera, etcétera, y con ellas conformamos un sistema de creencias. De la relación que nosotros tenemos con los demás y de la manera como los demás nos hablan a nosotros y se comunican con nosotros, surge nuestra personalidad. O sea, nuestra personalidad es el reflejo de la relación que tenemos con los demás. La personalidad más el sistema de creencias conforma lo que nosotros llamamos el ego. Y el ego es el maestro, es el que te guía a ti al error y al sufrimiento. Con el objeto, es lo que hace. Él usa la información falsa para hacer que te equivoques. Y siempre que te equivocas vas a encontrar sufrimiento. Pero tú no quieres sufrir. Entonces la única manera que no sufras o que no se repita el sufrimiento que estás experimentando es que tú examines tu interior y examines tu mente y devuelvas la película de tu vida para averiguar por qué es que estás sintiendo o sufriendo lo que estás sufriendo. En ese momento te das cuenta que estás sufriendo porque fuiste intolerante, inflexible, agresivo, reactivo o porque fuiste egoísta o porque fuiste condicional en tu relación con tus seres queridos, ¿sí? Entonces, en ese momento, las causas del sufrimiento que estás experimentando las localizas en tu mente. Y en el momento en que la localizas y la ves claramente, es cuando la puedes trascender y cuando la puedes reemplazar por una verdad. La falsa creencia la reemplazas por una verdad, la falsa conducta por una manera de actuar armónicamente con los demás. Entonces, en realidad la carga y el error está en el sistema de creencias que estamos usando. Pero eso es parte del proceso evolutivo de la conciencia y eso es parte que está diseñado, forma parte del orden del universo. Entonces hay un proceso evolutivo que se produce a través de la reencarnación, en la cual el hombre vive una serie de experiencias y ante esas experiencias que le trae la vida, el hombre toma decisiones. Si la persona observa los resultados de las decisiones que tomó y se da cuenta que obtuvo sufrimiento, quiere decir que la información que fundamentó la decisión que tomó es falsa. Pero si encuentra armonía, entonces la información que usó para fundamentar su decisión es verdadera. Esa es la manera como encontramos discernimiento entre lo que es falso y lo que es verdadero. O sea que el universo utiliza el sistema de falsas creencias y las falsas conductas con el objeto de usar una herramienta fundamental en la evolución de la conciencia, que se llama el sufrimiento. Mientras el ser humano no entienda y no encuentre comprensión y no entienda las leyes del universo de las que hablábamos hace un rato, el proceso que tiene que ver con los chakras, con la manera como mueve su energía vital, con el eje vertical de la realidad y lo que hablábamos de los sueños lúcidos, etcétera. Entonces el ser humano está un poco perdido y él cree que él no tiene ningún control sobre su realidad y se pone en el papel de víctima inocente. Y al ponerse en el papel de víctima inocente es como si se autohechizara y ese autohechizo que se hace solamente se lo puede quitar él mismo. Y él mismo solamente se lo puede quitar en los puntos de saturación de sufrimiento como los que hablábamos hace un rato.
Llegamos, Fernando, a la recta final de este directo. Si te parece, vamos a incluir alguna pregunta de la audiencia. Recordamos también que estamos en directo con Fernando Malcún. Estará impartiendo además conferencias y talleres en Los Ángeles del 22 al 24 de febrero del 2019 y podrás encontrar además toda la información en la web despovidaconsciente.com. Vamos, si te parece, con esas preguntas de los espectadores, Fernando. Claro. Pues ese es uno de los problemas. O sea, porque el hecho de que una persona tenga pensamientos y sentimientos y emociones negativas, lo que genera es un estado de pesimismo y de oscuridad, y está imaginando un futuro que no quiere vivir realmente, pero que ese es el que está imaginando. Y la imaginación es la llave de la manifestación. Entonces, mientras la persona no tenga control sobre su mente y esté cayendo en emociones y sentimientos negativos o pensamientos negativos, pues el proceso que va a estar viviendo es un proceso de continuo sufrimiento, porque no hay ninguna manera de tener un proceso de armonía con descontrol emocional y descontrol mental. Quiere decir que la persona está aprendiendo a través de la polaridad de lo positivo y lo negativo, y ese proceso de aprendizaje es un proceso bastante conflictivo y bastante problemático en la relación que uno tiene con los demás. Por supuesto, entonces evita que la persona pueda tener éxito y que le vaya bien en la vida. Desde Chile, José Araya nos pregunta, o sea, que el rayo despendejador sería parte del proceso espiritual en algún momento de la vida, ¿no? A todo el mundo le cae el rayo despendejador, y de pronto no uno solo, sino varios. Porque el rayo despendejador viene en combo con el apego. Tú te haces un apego y ya sabes que te va a venir el rayo despendejador, porque esa es la fórmula que utiliza el universo. El universo permite que el ser humano encuentre una esclavitud mental, que es un apego, que cree que sin eso no puede vivir, que sin eso no puede ser feliz, y se lo quita súbitamente. Cuando la persona está más convencida de que ese apego va a durarle toda la vida, en ese momento el universo se lo quita. Y al quitárselo, el ser humano no acepta esa pérdida y entra en un proceso de autodestructivo y de profundo sufrimiento que lo lleva a la saturación de sufrimiento y a la noche negra del alma, de la que hablábamos hace un momento, en la cual es cuando va a vivir los procesos transformadores que la persona necesita. Entonces, el rayo despendejador, por supuesto, forma parte, igual que el aprendizaje a través del sufrimiento en cómodas cuotas mensuales, forma parte del orden del universo y de la manera como el ser humano aprende y evoluciona. Supongo que en el contexto de todo lo que nos has comentado sobre la glándula pineal, Superanita nos pregunta desde Chile si uno puede hacer eso conscientemente, todo ese proceso que explicabas. Por supuesto, o sea, la activación espiritual o la activación de las funciones espirituales de la glándula pineal es un proceso tremendamente consciente. Primero, porque lo primero que hay que hacer es limpiar el pasado. Mientras el ser humano lleve una carga de heridas, de sufrimiento, de conflicto, de rencores, de rabias y de malestar con relación a su propio pasado, remordimientos, vergüenzas, culpas, etcétera, ese proceso de acceso a la espiritualidad es muy complicado. Entonces, lo primero que tiene que suceder es un proceso de limpieza del pasado y de agradecimiento del pasado, de agradecimiento de los errores que se cometieron, porque esos errores fueron las oportunidades que nos dio la vida para encontrar las falsas creencias que generaron esos errores, localizarlas y trascenderlas y no volver a sufrir nunca más por la misma causa. Entonces tiene que haber un proceso consciente. En los retiros en oscuridad, una de las ventajas que tiene es que la persona está 13 días en oscuridad continua, y al estar 13 días en oscuridad continua, la mente no está armando el holograma tridimensional de la realidad, y todo el procesamiento está dedicado a un viaje interior, a una búsqueda de una limpieza del pasado, correspondencia de destino por correspondencia de destino, con 16 meditaciones especializadas con sincronización interhemisférica para producir estados de neutralidad en el interior del ser humano.
Por supuesto que es un proceso tremendamente consciente. Tremendamente consciente también es la valoración del presente, porque no solamente llegar a agradecer el pasado, porque gracias a él soy quien soy hoy, y a todos los errores que cometí soy quien soy hoy, sino a valorar lo que tengo, porque si tú valoras lo que tienes, instantáneamente eres feliz. Y la última parte del proceso es un proceso de armar los propósitos que se tienen para el futuro, con el objeto de dirigir la imaginación verdadera y la capacidad de manifestación y de creación de nuestra mente en la dirección que nosotros queremos para poder lograr las cosas que tenemos que lograr antes de nuestra muerte. No es casual, Fernando, que las mayorías de las preguntas que llegan son en relación al sufrimiento y todas las enfermedades relacionadas con la mente, ¿no? Nos dice José Servando Romero si la depresión es de origen mental, y nos dice Ana Lía desde Canadá cómo lidiar con el sufrimiento, a pesar de que ya nos has dado bastantes claves. Mira, el sufrimiento, la depresión es el resultado de pérdida de energía vital, y la pérdida de energía vital es el resultado del conflicto y de la reactividad y de la instintividad y de los sentimientos y los pensamientos negativos. Todo eso destruye tu energía vital. Si tú no tienes energía vital, no tienes luz en tu mente, y si no tienes luz en tu mente, entras en depresión. Ese es el resultado de la depresión. O sea, es el resultado del mal manejo de la mente. Y la manera con el sufrimiento, pues hay muchas técnicas para tratar, para acelerar el proceso evolutivo de la conciencia con el objeto de evitarlo. La primera es mantenerte en el presente siempre, que no permitir que tu mente se vaya al pasado a vivir añoranzas o remordimientos o vergüenzas o culpas, porque eso lo único que hace es destruir tu energía vital. Tampoco permitir que tu mente se vaya al futuro a llenarte de miedos y de preocupaciones, sino permanecer en el tiempo presente, que es el único que existe. Entonces esa es una de las claves. La segunda clave sería no permitir de ninguna manera un sentimiento o un pensamiento negativo, porque eso destruye tu energía vital. La tercera herramienta es no permitirte nunca ponerte en el plan de víctima inocente. La víctima no es un creador de su propia realidad. ¿Me pareció oírte? Estaba diciendo que, uy, se me fue. Estaba diciendo que el sufrimiento, que la única manera de dejar el sufrimiento es permanecer en el tiempo presente y al mismo tiempo no permitir que te pongas en el plan de víctima inocente. Tú eres el creador de tu propia realidad. Todo lo que sucede en tu vida lo atraes y lo creas, de manera consciente o de manera inconsciente. Tarde que temprano vas a llegar a darte cuenta de que es así, en ese proceso evolutivo de la conciencia. Mientras no te des cuenta y estés cayendo en el plan de víctima inocente y señalando a los demás del sufrimiento que tú estás creando y atrayendo a tu vida, pues por supuesto estás en un terrible manejo del sufrimiento, porque lo único que haces es agrandarlo y hacerlo mucho más intenso y más complicado. Fernando, ya para terminar, hemos mencionado mucho esa desconexión que tenemos los seres humanos entre nuestra parte más divina o más sutil y nuestra parte más material, ¿no? Grandes maestros y sabios siempre unieron la ciencia y la espiritualidad. Tampoco las grandes culturas de otro tiempo, que además tú conoces bien, hacían una jerarquía entre la magia y las matemáticas. ¿Crees que uno de los grandes errores de todos los ismos de nuestra era es separar las cuestiones científicas y las del espíritu? Mira, una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad es la cultura egipcia. Y la cultura egipcia siempre mantuvo unida la ciencia y la espiritualidad. A raíz de la destrucción de la civilización egipcia, con la llegada de Cleopatra VII, de los romanos y la llegada de los emperadores y de el cristianismo y el medievo y la Edad Media y el oscurantismo religioso, se produjo una separación entre la ciencia y la espiritualidad. Una separación que ha durado casi 1000 años y que en este momento, gracias a la física cuántica, está llegando al final. Ya
la física cuántica nos está mostrando que la realidad y que todo lo que sucede es el resultado de tu pensamiento. Cuando te lo dice la ciencia y además te lo prueba con experimentos, etcétera, entonces pues te comienza a hacer pensar que cómo está funcionando realmente la realidad, ¿no? En qué realidad me encuentro, si la realidad es tan mágica que yo la produzco con mi mente. Entonces, por supuesto que la unión de ciencia y espiritualidad está comenzando a suceder nuevamente, con los avances, con los últimos avances tecnológicos y filosóficos que están sucediendo en el planeta Tierra, por encontrarnos en este momento, en un momento trascendental, porque nos encontramos tiempo en no tiempo, exactamente en el centro de los 26.000 años del ciclo cósmico que corresponde a nuestro presente. Hace 13.000 años fue el diluvio universal y nosotros nos encontramos en el punto centro, en el amanecer de la galaxia. Vamos a decidir y a definir qué va a pasar en los siguientes 13.000 años. Y una de las claves es la que tú acabas de mencionar, la unión de la ciencia y la espiritualidad. Bueno, Fernando, pues antes de terminar, volver a recordar que Fernando Malkoun impartirá conferencias y talleres en Los Ángeles del 22 al 24 de febrero del 2019. Podrás encontrar toda esta información en la web expovidaconsciente.com. Fernando, ¿cuál es la impronta que pretendes dejar en este evento? ¿Será algo así como volver a unir lo que no necesitaba separación? Pues yo pienso que es interesar a las personas a activar la función espiritual de su glándula pineal, y es impedir que la enfermedad y el sufrimiento te permitan tener una vida de felicidad y de armonía, y simultáneamente explicar cómo funciona el concepto del método de transformación que la divinidad utiliza para, dentro del libre albedrío y la responsabilidad, permitir la evolución y el perfeccionamiento del ser humano a través de la reencarnación, para llevarlo a un momento de máxima información, de máxima energía, de máxima voluntad, en el que en una última vida se produce lo que los hindúes llaman la iluminación. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Fernando, por este ratito y por todo este conocimiento que has compartido con nosotros. Más de 170 personas o mejor dicho, más de 170 pantallas en directo han seguido esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. También, familia, gracias a vosotros por estar al otro lado una vez más. Simplemente recordar, antes de terminar, que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, si nos das un me gusta al vídeo, nos dejas un comentario positivo debajo del mismo o compartes nuestro contenido, vas a conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Fernando, no sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirte de nosotros. Sí, me gustaría decir que si quieren más información y mirar el blog y mirar Twitter, que yo escribo todos los días en Twitter un pensamiento importante, busquen fernandomalkoun.com, es www.fernandomalkoun.com con K y N, y busquen arroba Fernando Malkoun en Twitter, o en Facebook también van a encontrar mi información. Hay mucha información, hay muchos videos, hay más de 35 videos del Ojo de Horus, de la conexión atlante, de las profecías mayas, de física cuántica y espiritualidad, etcétera, que puede ser de interés para todos ustedes. Gracias, Fernando, lo dejamos de aquí. Gracias, familia. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Disfrutad lo que queda del fin de semana. Adiós. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias.